Muy buenos días a todos. Estamos próximos a iniciar nuestro nuevo webinar para partir a las 10:30 hora de Chile. Muchas gracias. ¿Qué va a comenzar? Bueno, listo. Muy buenos días a todos, siendo las 10:30 hora de Chile, 10:30 hora de Argentina, 8:30 de Colombia. Le damos la más cordial bienvenida. Soy el general Jorge Robles, director estratégico, director ejecutivo del Centro de Estudio Estratégico de la Fuerza Aérea de Chile, junto a Santiago Rivas, director de Pucará Defensa en Argentina, y el comandante del grupo Daniela de la Sola, jefe de estudio de la Academia de Guerra Aérea de Chile. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto webinar del presente año. En todas las actividades académicas que hemos tenido este año, hemos dejado constancia de la situación que se está observando en los cambios que se han presentado en el orden mundial y de cómo los conflictos han ido avanzando en tiempo y en forma, tanto con los medios que se han empleado, más allá de lo que pensábamos y preveíamos. En forma muy especial, hemos visto un gran avance de importantes elementos que nos están presentando factores críticos en el ámbito de la defensa y la seguridad, en las relaciones entre los estados y actores no estatales, la tecnología, la inteligencia artificial y en forma muy especial el uso de drones. Producto de lo anterior, para el presente año, junto con Pucará y la Academia de Guerra, nos hemos preocupado en esos tópicos y esos han sido nuestros webinars. El primero de ellos nos centramos en el nuevo orden mundial y de cómo los Estados Unidos podrían consolidar este nuevo orden. Posteriormente, en el segundo de nuestro webinar, nos centramos en entender los cambios que se estaban observando justamente en el escenario mundial. Con ambas visiones, buscamos posteriormente profundizar los nuevos elementos observados y cómo nos pueden afectar en la región con el tema guerra, drones en Ucrania y las lecciones que se podrían obtener, tanto estratégicas como tácticas, para la defensa y seguridad en América Latina y el Caribe, como fue el uso de este armamento. Con lo anterior nos centramos en el marco de esta nueva tecnología con la gran pregunta: sistemas de armas autónomas letales, donde se profundizó en forma muy activa los principales elementos que se ven observados esta situación en la ética y los riesgos y las vulnerabilidades y las limitaciones que se pueden presentar en el ámbito de la seguridad y defensa. Hoy entramos en una temática mucho más profunda, mucho más específica y la que merece ser observada y proyectada justamente en la región.
Me refiero al caso de la nueva trinchera aérea, drones guerrilleros contra las Fuerzas Armadas colombianas. Creo también en esta oportunidad que es un gran momento de darle las gracias a todos nuestros expositores y en esta oportunidad desarrollaremos el tema que merece un análisis regional. Dejo al comandante de Arena Larrazola para que nos presente a nuestro expositor el día de hoy. Daniel, tienes tú la palabra. Muchas gracias, mi general. Buenos días a todos. Quiero reiterar los agradecimientos a quienes nos acompañan y que se encuentran conectados remotamente el día de hoy. Y en especial a nuestros amigos de la Comunidad de Defensa de Colombia, de España, de Argentina, de Chile y de otros países en nuestro último webinar del presente año 2025. Asimismo, debo decir que para mí es un honor presentarles al expositor de esta conferencia, que cuenta con una destacada trayectoria profesional y académica. Me refiero a don Eric Saumet Cadavi. Él es abogado y magíster en estudios políticos de la Universidad del Norte de Colombia. Cuenta con un diplomado en desarrollo humano de la Universidad del Rosario, un diplomado en estudios geopolíticos de la Universidad EAFIT y un diplomado en gobernanza criminal de la Universidad de los Andes de Colombia. Posee amplia experiencia como analista e investigador colombiano en temas de defensa, seguridad y orden público. Asimismo, se ha desempeñado como corresponsal en Colombia para medios internacionales especializados en defensa, tales como Janes, Infodefensa y Monch. También ha impartido conferencias en diferentes países y ha elaborado numerosos trabajos académicos y publicaciones. Por lo cual, sin lugar a dudas, su conocimiento y visión de la geopolítica de la mano con los últimos acontecimientos a nivel mundial en lo que respecta al empleo de drones, así como también en el uso de estos por parte de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas colombianas, serán clave para comprender los nuevos desafíos de la comunidad de defensa en Latinoamérica y en el mundo. Así que, don Eric, la tribuna es suya. Buenos días, mi general. Un gusto poder compartir desde este momento con ustedes, igual a los señores de la mesa, el amigo Santiago, y a todos aquellos que nos hacen el honor de escucharnos hoy en horas de la mañana. Y por supuesto, un honor también poder cerrar este ciclo de conferencias desde acá de Colombia, desde el norte de Colombia. Bien, en el 2021, el entonces comandante del Comando General de las Fuerzas Militares Colombianas expidió una alerta, comunicado, en el que advertía a sus unidades de la posibilidad de ser objeto de operaciones de inteligencia, vigilancia, así como de posibles ataques por parte de aeronaves remotamente tripuladas, drones, UAV, etcétera, cualquiera que sea la denominación con la que ustedes lo conocen, manipulados, empleados por organizaciones criminales transnacionales o grupos armados organizados, o bueno, la denominación que a su vez ustedes conozcan de cómo se llaman a las organizaciones terroristas colombianas. Es decir, que en su momento el ejército pudo establecer que sobre sus bases se realizaban operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento por parte de estas organizaciones empleando para tales efectos drones comerciales. Pero ¿cuándo comienza Colombia a tener contacto con esta tecnología? Desde el punto de vista militar, por supuesto, con el ámbito de la defensa y la seguridad. Colombia, bajo la administración del expresidente Uribe, adelantó en su momento un proceso para la adquisición de UAVs. Y para el 2012 aproximadamente, recibió sus primeras aeronaves, 2 Hermes 900 y 6 Hermes 450, lo que lo puso a la vanguardia a nivel latinoamericano, de hecho, a nivel americano, el empleo de UAVs de grandes o de capacidades considerables. Estos sistemas se empleaban básicamente para misiones de carácter estratégico, ¿no? Tanto en zonas fronterizas, que ya se imaginan ustedes cuáles son, como también desplegados en el Mar Caribe. Y ahí comenzaron operaciones o misiones de carácter antinarcótico. Es decir, que comenzamos de arriba hacia abajo. Comenzamos adquiriendo UAV de grandes capacidades y luego comenzamos a adquirir
toda una serie o toda una panoplia de aeronaves remotamente tripuladas. Esto no fue ajeno para la sociedad, pero tampoco para estas organizaciones criminales. Aproximadamente en 2014, la guerra en Siria toma otro cariz o carisma y comenzamos nosotros a ver en YouTube videos, cada vez de manera más constante, videos subidos por el Ejército Libre Sirio empleando drones comerciales, en misiones aéreas sobre posiciones del ejército sirio, del ejército del régimen sirio. Y nos llamaba la atención la calidad de las imágenes, ¿no? La noción que nosotros teníamos de drones como particulares eran sistemas que eran empleados para cubrir eventos públicos, ¿no? Un concierto, una fiesta religiosa, incluso actividades privadas, un cumpleaños, un matrimonio, etc. Y nos llamaba la atención cómo esas pequeñas cámaras cada vez brindaban unas imágenes de mayor calidad. La tecnología obviamente evolucionaba y que estos drones o estos sistemas provenían casi que exclusivamente también de fabricantes chinos. Bien, pero el conflicto en Siria nos deja como lección que este tipo de sistemas pueden ser usados para saber qué está haciendo el enemigo. Interviene Rusia, bueno, etcétera. En el 2022 se inicia el conflicto en Ucrania por la agresión rusa a ese país. Era evidente que tarde que temprano, tanto ucranianos como rusos iban a emplear drones civiles, particularmente Ucrania, para este tipo de misiones, ICR, pero muy rápidamente evolucionaron hacia el empleo de drones para atacar posiciones enemigas. Recién, durante el segundo semestre del 2022, de pronto Santiago me puede corregir, y si no fue el primer semestre del 2023, comenzamos a ver cómo Ucrania adaptaba kit droppings a sus drones para fijarlos sobre posiciones rusas y entregar armamento. Y era relativamente fácil en ese conflicto porque rápidamente ese conflicto evolucionó a uno de posiciones fijas, es decir, líneas de frente, trincheras de frente, en donde usted básicamente tenía una idea muy certera de dónde estaba el enemigo, ¿no? Pero estos sistemas le brindaban la capacidad de de poder ubicarlos de manera exacta, georreferenciarlos, y luego a alguien muy inteligentemente se le ocurrió lanzarles cosas, ¿no? Granadas de 200, 300 gramos, que es lo que se emplea en Colombia en la actualidad. Y bien, a partir de ese empleo de aeronaves comerciales, de drones comerciales, surge lo que ya todos sabemos y conocemos, ¿no? Cómo se han desarrollado industrias tanto en Rusia como en Ucrania para fabricar drones, cuadricópteros casi que de manera genérica, cuadricópteros, y cómo los mismos vienen empleándose en el conflicto, evolucionando a los drones que ahora son operados a través de fibra óptica para evitar toda esta serie de contramedidas de carácter de electrónica no cinética. Entonces, era cuestión de tiempo a su vez que en diversas partes del mundo donde se desarrollan cualquier cantidad de conflictos, a través de la copia, se emplearan este tipo de sistemas. Y es que la gran lección que nos brindó el conflicto en Siria era que YouTube se convertía en un medio para aprender a hacer cosas, pero cosas que tenían aplicabilidad en el campo militar. ¿Sí? Hay tutoriales en YouTube que le enseñaban a usted cómo adaptar el dron, cómo fabricar un armamento y cómo emplearlo. Entonces simplemente era cuestión de tiempo. ¿Qué pasa ya en Colombia? A partir del año 2015 comienzan a tenerse noticias de sobrevuelos de drones o sobrevuelos de objetos
sobre unidades policiales y unidades militares. En este punto hay que hacerle hay que hacer un paréntesis para comentarles a los oyentes que la policía colombiana es básicamente una infantería ligera y que hay unidades de la policía colombiana capacitadas y entrenadas para operaciones contra insurgentes y antiterroristas, y que el material de la policía colombiana incluye reglamentos fusiles de calibre 5.56 por 45 milímetros, es decir, que la policía apoya las labores antiinsurgentes contra narcóticos y antiterroristas de las fuerzas militares. Pero aparte de esos reportes, no había más. Y llama la atención que la mayoría de los reportes informaban de sobrevuelos en horas de la noche. Es decir, que se estaban empleando cámaras con capacidad infrarroja o térmica para determinar el número de miembros de esa unidad de fuerza pública en esa base, la distribución de los puntos de defensa, etc. Era básicamente misiones de inteligencia, aparte que se reconocía al personal. Y una vez reconocido el personal policivo militar, se hacían labores de inteligencia de manera directa, ¿no? A través de personas, particularmente mujeres. Bueno, pero eso es tema de otro webinar. Eso 2015, 2016, 2017, sin ninguna novedad y sin que nosotros nos enteráramos, ¿no? Sin embargo, hay un punto de inflexión y es que desde el 2015 en Colombia, por una orden de la Corte Constitucional, por una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, se prohibió la aspersión de cultivos ilícitos. La aspersión, nada diferente a utilizar una avioneta del tipo Brave Tractor que tiene la policía, donadas por Estados Unidos, cerca de 12 aeronaves, para fumigar con glifosato cultivos de al menos 10 hectáreas. ¿Qué pasa con eso? No es una nota al margen, sino que esa decisión estimuló el crecimiento de los cultivos en Colombia. Básicamente, nuestra Corte Constitucional y nuestras cortes integradas por jueces, que desafortunadamente desde Bogotá son ajenos a la realidad del territorio, o no conocen las realidades del territorio, provocan situaciones como estas. Ese crecimiento de los cultivos va acompañado de la mano, por supuesto, del crecimiento de los grupos responsables de que esos cultivos crezcan. Entramos a partir del 2016, 2016, con la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, en un conflicto político al interior del país, ¿no? Por un lado, quienes se identificaban con las ideas y tesis del presidente Uribe y por otro, con las ideas y tesis del presidente Santos. Eso fracturó el tejido político colombiano y no permitió, sumidos en esa disputa política, no permitió que advirtiéramos que estas organizaciones estaban creciendo, no solamente en el hectárea total de cultivos sembrados, sino de toneladas de cocaína procesadas, de territorios copados y del inicio de políticas de gobernanza criminal a nivel territorial. Llega el gobierno del presidente Duque, pero es de inmediato atacado por quien es hoy el presidente colombiano, Gustavo Petro, y le dio muy poco margen de maniobra, aparte de, como ustedes saben, para el 2020 el inicio de la pandemia, lo que restringió de manera notable las operaciones antinarcóticos y antiterroristas que se desarrollaban en el país. Llega la actual administración que tiene una apuesta, que es la política de paz y seguridad denominada Paz Total, y bueno, hay un crecimiento exponencial, aritmético, o geométrico, perdón, de las áreas cultivadas y de las toneladas producidas y de hombres en fila. Hoy estamos rondando con estadísticas del 2023 que pronto se traducirán en estadísticas del 2024, entre 256.000 a 300.000 hectáreas sembradas de coca
produciendo unas 2.600 a, bueno, quién sabe cuántas ahora, toneladas, y con 22.000 terroristas alzados en armas. Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque a partir de lo mismo ustedes pueden comenzar a imaginar la capacidad que desde el punto de vista económico adquieren estas organizaciones. Y esa capacidad económica, es decir, esas ganancias que nosotros calculamos hace aproximadamente 10 años, solo en el mercado interno de alrededor de 2.000 millones de dólares, les brinda también la capacidad de poder financiar ideas, es decir, de copiar una idea que se está implementando en el exterior y aplicarla en el territorio. Y es cuando, fíjense, y ahora entenderán por qué hacía esta referencia o este análisis previos, es cuando a partir del 2018 se produce la primera acción, evento o incidente o ataque o como quieran llamarlo, con drones cargados de explosivos sobre una base militar. Barrancaminas en el año 2018 en el Guainía, un evento que referencia el amigo Camilo Mendoza, ex miembro de la Fuerza Aérea Colombiana, que recientemente publicó un libro que se denomina Amenaza Drone, donde hay una relación de todos estos incidentes, eventos, ataques que se han producido desde el 2018 hasta la fecha. Hay ahí un quiebre en el desarrollo del conflicto colombiano. Y ese quiebre podemos, hay momentos en la historia reciente del conflicto interno colombiano en donde la guerrilla tiene iniciativa táctica. Es decir, que la insurgencia o estos grupos armados organizados emplean medios que no pueden ser de manera inmediata contrarrestados por las fuerzas del Estado y les permite durante un tiempo determinado ventajas tácticas. Ejemplo, los cilindros bomba. No supimos cómo en su momento. Otro ejemplo horrible, las minas antipersonas. Otro ejemplo, las pescas milagrosas. Estamos hablando del año 99 hacia la fecha, es decir, los últimos 26 años. Ahora, ese nuevo medio táctico son los drones. Y a la fecha, luego de 2019, 20, 21, 22, 23, 24, no hemos podido contrarrestarlo. No hemos tenido la capacidad. Entonces, para ya entrar en contexto, los ataques comenzaron, bueno, 2018, luego se lanzan dos granadas, no detonan, pero es el primer ataque como tal. Luego, 2019, el primer ataque referenciado en Tumaco, suroccidente del país. Bueno, 2020, 2021 entramos en pandemia, todo el mundo estaba guardado, pero 2021 comienzan a realizarse los sobrevuelos, se pide la advertencia con la que inicié la intervención. 2022 comienzan a ser más frecuentes y 2023 los sobrevuelos, perdón, en 2023 se produce la advertencia por parte del Comando General de las Fuerzas Militares. 2024, 2025 los ataques de los que hacemos referencia. Algunos datos: 313 ataques con drones en los últimos 2 años aproximadamente. Otras fuentes referencian 303 ataques. Se han lanzado 812 granadas, artesanales todas. Otras fuentes hablan de 713. Estos ataques han producido 270 víctimas. Otras fuentes hablan de 256. De esas 270 víctimas, y lo leo porque 196 militares, 40 civiles, un menor, un niño, población NNA asesinado, perdón. 15 militares asesinados, uno de ellos de la Armada. No hay claridad en torno a cuántos policías han sido heridos. Algunos hablan de
40 policías heridos, pero no tenemos confirmación en ese sentido. Y los ataques se han concentrado en, 1, 2, 3, 4, 8, 7 departamentos. Particularmente Cauca, Nariño, suroccidente del país, frontera con Ecuador. Arauca, norte de Santander, nororiente del país, frontera con Venezuela, que son las dos regiones en donde se concentra, no sé, el 75, 80, 90% de la producción de coca en el país. ¿Quiénes son los que están atacando con drones? Bueno, básicamente todo el mundo. ELN, pero hay 3 frentes del ELN, Juan Fernando Porras, Frente Caribe y el Camilo Torres, las disidencias de la FARC, las disidencias de la FARC, bueno, ELN, disidencia FARC, reincidencia FARC, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo. Se han producido ataques sur de Bolívar, el departamento donde yo vivo, sur de Bolívar, porque es una zona en donde se explotan de manera ilegal cocaína, narcotráfico, es decir, minería ilegal y gasolina. Y también en el vecino departamento de Sucre y Córdoba, donde tiene mucha influencia el Clan del Golfo, que es el conocido o autonominado Autodefensas o Ejército Gaitanista de Colombia, que domina a nivel nacional el tema de microtráfico, es la venta de narcóticos. Les comentaba que los ataques comenzaron a darse desde el año anterior al presente año. Ese incremento es tasado por la fuerza pública de un 145%. Es decir, que ya esta es un arma de guerra. Ya de esto no hay ninguna duda. Antes era un medio que se empleaba de manera ocasional, ya es un arma regular que emplean estas organizaciones para atacar a la fuerza pública o para realizar misiones de inteligencia. Recientemente, en un medio periodístico colombiano, en la revista Semana, se publicó un informe de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. A partir de un hecho que se sucedió a mediados del presente año, que fue el asesinato de un candidato presidencial. Una de los victimarios, trataba de, cuando fue apresado en el sur del país, se dirigía a un campamento a realizar un curso de drones. Y eso llamó mucho la atención, porque no se sabía que estas organizaciones estaban impartiendo cursos para adestrar personal para el empleo de este tipo de sistemas. Sin embargo, por informes de inteligencia se sabe que se están realizando estos cursos en Zulia, Venezuela. Así le guste o no al régimen vecino, es allá donde se están realizando. Y bien, básicamente es un diplomado en el manejo de aeronaves remotamente tripuladas, porque incluye módulos de pilotaje, adaptación de cargas de explosivos, adaptación de sistemas de guías, adaptaciones de camuflajes electrónicos y tácticos, y especialidad en el desarrollo de misiones de ataque y especialidad en el desarrollo de misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Ahora, hay otro punto de quiebre en el empleo de estas aeronaves. Hace aproximadamente una semana se produjeron 3 ataques en una misma población, pero llama la atención que uno de esos ataques fue en contra de la casa del alcalde de esa localidad. Es decir, que hay otro punto de inflexión. ¿Qué hemos venido advirtiendo nosotros? Que va a llegar el momento, bueno, a raíz de el incremento de la inseguridad, la convivencia ciudadana y el orden público en Colombia, producto del narcotráfico, se han incrementado a su vez unos delitos asociados, entre ellos la extorsión. Colombia sufre desafortunadamente, del delito en este momento de extorsión, particularmente extorsión carcelaria. Cuando este delito hace aproximadamente 15 años había llegado a niveles de menos de 10 casos en un año. Nosotros hemos advertido
que es posible que en el futuro cercano se utilicen estos medios para presionar el pago de dinero producto de este delito. Es decir, que a comerciantes de manera particular o a finqueros se les obligue a pagar producto de la extorsión con la amenaza de emplear drones sobre sus propiedades, ya sea urbanas y rurales. Yo se lo había advertido al Ministerio de Defensa este año, o perdón, a diciembre del año pasado, en una reunión que tuvimos con el señor ministro, el entonces señor ministro y la cúpula, y bueno, hace exactamente una semana se produjo el primer ataque. Lo que lleva a plantear la necesidad de encontrar medidas urgentes para contrarrestar esta situación. Bueno, pero también estábamos comentando que no solamente que estos medios se estaban utilizando para misiones de inteligencia y de ataque a bases, también la Armada ha sido objeto de ataques. 3 patrulleras de apoyo fluvial en ríos del oriente y sur del país han sido objeto de ataques, 1 o 2 de noche, ¿no? Alguien preguntará, ¿por qué atacar una patrullera? Básicamente son ataques para medir las capacidades, el blindaje, la capacidad de resistencia, cómo reacciona la tripulación. Se han producido también ataques sobre vehículos blindados de grupos livianos de caballería, ¿no? Se han atacado camionetas blindadas Chevrolet 4x2 y vehículos International MXT. Y también se han atacado, o bueno, se han realizado sobrevuelos de inteligencia sobre bases de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya es común, o ya es un hecho cierto, que la población o la sociedad colombiana entiende qué son este tipo de sistemas, o a qué se hace referencia cuando se habla de estos sistemas, y cuál es el uso que vienen, o cuál es el empleo que se viene haciendo de los mismos por parte de estas organizaciones criminales. Esto en síntesis, no sé si el panel tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Eric. Realmente los antecedentes generales que tú nos das, cifras y otras cosas, nos, nos hace pensar más allá de lo que habíamos visto cuando buscamos el tema para poder realizar este webinar. En forma interna nos han llegado una serie de preguntas, algunas son bastante precisas y algunas muy directas, que podrían tener su profundidad, que pueden estallar de mejor forma. Dejo la tribuna entonces a Santiago en Argentina para las preguntas. Si alguno de ustedes desea hacer más preguntas, está el chat para poder iniciar la etapa de preguntas. Santiago, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos aquí. Es si se puede decir que el programa de paz de Colombia generó este mayor aumento de consumo y eso aumentó el uso de drones en las Fuerzas Armadas, como dijiste, Eric. ¿Qué crees que falló para poder anticiparse a esta nueva amenaza? A ver, el tema del narcotráfico es muy complejo en el país, ¿no? Porque no solamente tenemos un problema que es el incremento notable de la producción, el incremento de la exportación, la reacción por parte de Estados Unidos, que todos conocemos, sino un problema también de consumo. Pero sin embargo, en relación a la pregunta, yo les comentaba que en la reciente historia del conflicto colombiano, la insurgencia ha tenido momentos de iniciativa táctica, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se contrarrestó en su momento el empleo de cilindros bomba? ¿O cómo se contrarrestó en su momento el empleo de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados? Y todos creeríamos que la respuesta fue, bueno, se adquirieron capacidades tecnológicas, ¿no? Esas dos situaciones que de manera particular afectaban a la fuerza pública fueron contrarrestadas de una manera muy sencilla, con dinero. Simplemente se puso dinero, se ofreció una recompensa por
los explosivistas en su momento o quienes elaboraban este tipo de sistemas, tanto los cilindros bomba como las minas antipersonas. Cada vez que se capturaba un miembro de la guerrilla, lo primero que se le ofrecía era la posibilidad de llegar a un acuerdo si daba los nombres y la ubicación de las personas especializadas en este tipo de tecnología. Y se fueron dando de baja a los explosivistas. Y en 2 o 3 años, o bueno, un periodo de un lustro, se acabó con la amenaza. Básicamente, se dieron de baja a todos los explosivistas de la FARC. Y los que no fueron dados de baja entendieron el mensaje y se entregaron rápidamente a la fuerza pública. Habría que decir que el primer ataque, como lo manifestamos nosotros, fue en el 2018, es decir, que esta tecnología se viene empleando desde hace 7 años, pero estamos viendo las consecuencias de manera notoria en el último año. Es decir, no han pasado 2 años. Lo que va del 2024 y lo corrió del 2025. La fuerza pública está en este momento en un periodo de adaptación. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, adquirir medios tácticos. Listo, pero se ha hecho de manera desordenada. Independientemente de que haya planes de adquisición, se ha hecho de manera desordenada. Y luego podemos entrar en detalle esto. Pero yo creo o considero que básicamente bajo la nueva administración, porque de hecho bajo esta administración no se va a poder solucionar este problema, entre otras cosas porque no es del interés del actual gobierno, y así lo podemos ver en la manera en que se ha desarrollado e incrementado en estos años. Creería yo que la respuesta va a ser, en primera instancia, ubicar a las personas dentro de estas estructuras que están en la posibilidad o que tienen la capacidad o que son los encargados del despliegue de estos sistemas, y ofrecer un dinero por ellos, y básicamente, como se hicieron con los explosivistas en su momento, cazarlos, darlos de baja o ofrecerles dinero para que se desmovilicen. Eso si recuperamos la iniciativa táctica, porque es que en este momento no tenemos esa iniciativa. Entonces, bien, básicamente estamos adoptando planes disuasivos, es decir, para evitar que se empleen estos medios o para contrarrestarlos en el momento que se empleen. La industria colombiana viene en esa... No, sí. No, dale. No, acá hay otra pregunta que está también muy relacionada a lo que estabas comentando sobre qué medios de inteligencia y contrainteligencia se están implementando actualmente para detectarlos y neutralizarlos a estos drones, y si hay evidencia de que hay drones fabricados por los propios grupos de terroristas. Yo les comentaba que hubo un informe revelado por un medio periodístico. Eso da un norte o nos puede brindar indicios sobre qué es lo que está pretendiendo la fuerza pública. Fíjense, el informe se centra en qué frentes o qué organización está adquiriendo esta tecnología, dónde se están capacitando, quiénes son las personas responsables de esa capacitación, qué incluye esa capacitación, más que, bueno, qué medios técnicos o tácticos vamos a adquirir para contrarrestar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, siendo objetivos es más práctico. Si usted identifica quiénes son las personas encargadas del entrenamiento y los captura, los da de baja, castiga desde el punto de vista táctico automáticamente esa iniciativa terrorista, más que adquirir medios. Y bueno, luego nos podemos referir a los medios para la inhibición. Si se han fabricado acá, no, primero porque no es necesario. Usted va a un supermercado en cualquier parte de Latinoamérica y adquiere un dron que cuesta, ¿qué? Desde en dólares, 4.000, desde los $20, desde los $15 puede adquirir usted drones. Claro, algunos autores, entre ellos, como le comenté, Camilo Mendoza, que han venido estudiando el tema, nos comentan que cada vez se adquieren drones con una mayor capacidad de carga. En 2018-2019, uno de estos frentes guerrilleros adquirió una impresora 3D y comenzaron a fabricar partes en la selva, pero no es necesario porque, como le dije, usted se acerca a cualquier cadena de supermercados o gran cadena
de comercialización de productos y puede adquirirlo si es que lo desea, si es que desea ir y comprarlo directamente, porque los puede pedir a su casa y se los envían a través de Temu. El Ministerio de Defensa de Colombia está adelantando una norma que se va a colocar a consideración del Congreso para regular la compra, comercialización y uso de estas aeronaves, pero nosotros en Colombia tenemos prohibido el uso y porte de armas y todo el mundo anda armado y no por esa normatividad estas organizaciones dejan de adquirir estos medios o sistemas. Entonces, pues básicamente a la fecha, aparte de comprar medios de inhibición, no se ha hecho absolutamente más nada. Otra pregunta acá es sobre si hay alguna información del uso de drones en tareas logísticas para apoyo de las fuerzas subversivas o para traslado de contrabando. No que yo sepa, y aparte, están utilizando drones comerciales con una capacidad de carga muy limitada. Fíjense, hubo un dato que se me olvidó comentarles, y es que se está reportando un ataque con dron cada 36 horas, y en promedio cada ataque incluye el lanzamiento de 3 granadas, porque es que 3 granadas es la que pueden cargar estos drones, y esas granadas son de 200 gramos, entonces la carga es de 600 gramos. Ya, entonces, pues, aparte que no entiendo por qué se va a utilizar un medio de estos para el transporte, no sé de qué, por el aire, o sea, no, la verdad no. Y otras medidas, otra pregunta es, ¿cuáles de las medidas de autodefensa que estás nombrando o que se han implementado han sido efectivas y sobre todo si son cinéticas o no cinéticas? No, hasta ahora nos hemos concentrado en medidas de carácter electrónico. Tanto la Fuerza Aérea como la industria nacional, a través de Codaltet, ha desarrollado un medio, entre comillas, portátil, que es el Talos, pero también un medio fijo móvil, cuyo nombre o denominación no conozco, que han venido siendo probados desde por lo menos el 2023 para acá. ¿Por qué no se han adoptado? Bueno, puede haber razones técnicas, pero básicamente porque Colombia es muy dado a fomentar, exponer el desarrollo que desde el punto de vista tecnológico de nuevos sistemas de defensa realiza su industria, pero con ese mismo ánimo no los compra. ¿Sí? Y hemos sido desordenados, porque hay que ser claros en eso, en la manera en que hemos venido adquiriendo medios. O sea, aquí cada fuerza lo ha hecho de manera particular. Ahora, Colombia tiene y perdonen que repita la expresión, una particularidad. Sus departamentos y sus municipios tienen que desarrollar, diseñar e implementar cada 4 años planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Esos planes están financiados por los fondos de seguridad territorial, los FONSEP, que básicamente es un dinero que se utiliza exclusivamente en las necesidades y requerimientos dentro del componente o de la dimensión seguridad de la fuerza pública. Hay municipios que tienen recursos muy escasos, pero hay municipios que tienen muchísimo dinero, por ejemplo, las ciudades capitales. Entonces, a través de esos PIS y a través de esos FONSEP, se han venido adquiriendo medios para la fuerza pública, inhibidores de drones. Y usted, y creo que nosotros en Pucara lo hemos referenciado a Santiago, también lo hemos referenciado en Infodefensa y en James, los medios que a través de ese apoyo departamental y municipal se adquieren para la fuerza pública. No solamente porque ya venían desde hace algunos años, pues 2017, 2018 hacia acá adquiriéndose drones, pero también se están adquiriendo sistemas inhibidores. Pero esos sistemas, si usted compara los que compró el municipio de Santiago con el municipio de Jorge Daniel, con el municipio de René, son diferentes. ¿Y por qué? Cuando deberían ser los mismos, porque es que las amenazas son las mismas, ¿no? Estas organizaciones insurgentes están empleando 2 o 3 modelos en particular, pues, porque ya conocen sus características, todos fabricados por DJI, en fin. Entonces hay un desorden en ese sentido. O sea, yo como alcalde acá adquiero el medio que yo crea y considere necesario, porque finalmente es la alcaldía la que tiene, el alcalde el que tiene la palabra, o el secretario de gobierno o el secretario de seguridad el que tiene la decisión en ese sentido. No nos llamemos a engaños. Y los colombianos que nos están observando saben a qué me refiero. Entonces tenemos una disparidad
de medios. Sí, excelente es todo, pero tenemos una disparidad. Cuando el Ministerio de Defensa ha debido desde el año pasado adelantar un proceso y adquirir miles de unidades inhibidoras. O sea, ¿por qué? Porque básicamente la fuerza pública viene siendo objeto de ataques en ese sentido de manera similar. Y había notado algo por acá. Cuando tú me hablabas de medios cinéticos, no. Los planes de adquisición se han centrado en la adquisición de medios electrónicos o de guerra electrónica que tengan estas tres características: la capacidad de detección, de detectar, la capacidad de identificar y clasificar para ir armando una biblioteca de señales, ¿no? Y la capacidad de inhibir y neutralizar. Sin embargo, yo puedo dar fe de que en ocasiones se ha empleado fuerzas cinéticas para contrarrestar en una población cuyo nombre voy a omitir, aquí cerca de donde yo resido, una base de una fuerza militar que voy a omitir especificar cuál fue. Estaba haciendo, el comandante se dio cuenta de que en las noches a determinada hora un dron sobrevolaba la base. Pues se recurrió a una escopeta y se solucionó el problema. Fuerza cinética, ¿no? Pero básicamente es aquí cada unidad tiene que resolver el problema. Ahora, yo les comenté los departamentos donde se concentraban estos eventos, incidentes o ataques, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 de 30. Y de esos 8, en 4, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca. Básicamente, sobre unidades de fuerza pública que están desplegadas en el terreno, unidades del Ejército, de la Armada Nacional, de la Policía, y sobre unidades policivas en poblaciones o ciudades muy pequeñas, poblaciones rurales. Efectivamente, la policía también ha adquirido medios de inhibición. De esos hemos referenciado un par de modelos, aunque sabemos que hay muchos más. Nosotros, el ejército, creó una unidad, el BANOT, el Batallón de Aeronaves No Tripuladas, y ese batallón, su tercera compañía, si no estoy mal, va a tener la función de emplear y desarrollar misiones para la detección, identificación e inhibición de estos sistemas. Conocemos los sistemas drones que emplea ese batallón, pero no sabemos cuáles medios. Pero básicamente, independientemente de que haya anuncios por parte del ministerio, porque nosotros monitoreamos los procesos contractuales que se adelantan y no hemos encontrado que se esté adelantando en este momento un gran proceso para la adquisición de sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa. Las fuerzas lo vienen haciendo de manera independiente. La Armada ha adquirido sistemas fijos, aunque son transportables para la protección de sus bases, ¿no? Conocemos también de fusiles que han sido adquiridos por la policía y por el ejército para sus unidades de fuerzas especiales. Sí se ha reportado que aproximadamente hace 3, 4 años la Fuerza Aérea adquirió medios para la protección de base para proteger sus medios o sus activos operacionales, es decir, sus aeronaves, pero desconocemos el modelo. Pero no hay a lo que me refiero es que no hay un proceso macro, un gran proceso en donde se adquieran dos, por decir, sistemas, por ejemplo, fijos y móviles para el conjunto de las Fuerzas Armadas colombianas. Es decir, bueno, con estos medios se va a dotar a la Armada, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional, al INPEC. No lo hay. Y si me equivoco, que me saquen el número del proceso y los medios que se han adquirido. De hecho, nosotros estábamos haciendo un balance de cuántos medios antidrón se han adquirido y realmente yo creo sinceramente que no llegamos a las 300 unidades. Y supongamos que nos equivocamos y sean 500 unidades, que no las hay, señores, porque no las hay. Y estamos hablando de unas Fuerzas Armadas con
e integradas por más de 420.000 hombres. De acuerdo. Te pregunto también si hay alguna evidencia de uso de drones con fibra óptica, que es algo que se está viendo en el conflicto de Ucrania actualmente, porque eso cambia No también la que yo, forma de poder contrarrestarlos al no poder inhibirlos. no que yo sepa y no sé para qué. O sea, O por eso si para no tenemos ataque a mayores unidades. capacidades ahora para contrarrestarlo, no se necesita. Además, tú sabes, o bueno, fibra óptica, un dron que se ha empleado con fibra óptica implica que el cable de fibra óptica tenga una extensión de al menos 300 kilómetros. O sea, esto no es 20 metros, no. Entonces, es que no hay necesidad. En eso tienen, a ver, los oyentes, tanto la fuerza pública como los bandidos en Colombia son muy prácticos. Aquí somos muy prácticos. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Si yo sé que esa unidad no tiene la capacidad ni siquiera de detectarlo, ¿por qué me voy a poner a inventar? Así de simple. Y en cuanto a esta experiencia que ves de Colombia, ¿qué en enseñanzas crees que pueden servir para otros países de la región, viendo que está creciendo el narcoterrorismo en gran parte de América Latina y uno espera que empiecen a adoptar el uso de drones también, igual que Colombia? Colombia soluciona sus problemas eh, cuando estos están afectándonos de manera muy particular, cuando nos afecta. Es que cuando nosotros comenzamos a solucionar los problemas, la lección es no dejen que los problemas o no dejen que esta situación se convierta en un problema que los afecte. Anticípense y comiencen a adquirir capacidades. El conflicto colombiano ofrece lecciones en cuanto a la manera en que se emplean estos sistemas, ¿no? Básicamente aquí, a ver, la razón de ser del uso de drones es, sinceramente, la protección del negocio. El negocio de estas organizaciones criminales transnacionales es el narcotráfico. Aquí no hay ninguna reivindicación social ni política, independientemente que usted vea eh, hoz y martillo en banderas detrás de los videos de YouTube que esta gente o de los TikTok que suben. No, señor. El negocio de esta gente es el narcotráfico y el único interés es enriquecerse. A partir de esa premisa, a usted no le interesa entrar en confrontación con la fuerza pública porque puede que suceda que lo maten. Entonces no tiene sentido, muerto, el dinero que se ganó. Y muerto usted no puede hacer dinero, que es la razón por la cual está dentro de estas organizaciones, independientemente de lo que ellos digan. Entonces mi interés no es confrontar a la fuerza pública. Empleo estos drones para saber dónde está y en la medida de lo posible evitarlas y para vigilar mi negocio, mi cultivo. Porque lo que olvidé decir es que eh, el empleo de drones por parte de estas organizaciones en sus inicios tuvo como fundamento poder determinar, poder vigilar el área que yo tenía cultivada. O sea, yo tengo 10 hectáreas o 20 hectáreas, pero no las tengo continuas, sino que tengo 5 acá, 5 allá, 4 acá y una en la finca de Santiago. Bueno, caminar eso representaba una jornada de mediodía con la exposición. Un dron me facilitaba. Así que, ve Santiago, no ha fumigado hoy, ponte las pilas. Ya. En eso, por eso fue que comenzaron a usarse. En una de esas observaciones que tú hacías de tu negocio, te diste cuenta que había una unidad de fuerza pública y dijiste, pero es que yo puedo utilizar estos drones también para detectar los movimientos de estos manes. Y ahí fue, prueba y error. Y una última pregunta que te hacemos antes de cerrar es, hay que van a quedar varias preguntas que no vamos a poder hacerte, pero esta es también si crees que se profesionalice el uso de drones en los grupos guerrilleros de Colombia, como ocurre ya en México, que tiene un uso ya bastante institucionalizado dentro de las organizaciones criminales. La persona que nos hizo la pregunta no debió escuchar lo que hablamos sobre esta escuela que hay en Venezuela, en Zulia, el país donde estas organizaciones terroristas tienen su retaguardia estratégica y donde delinquen porque son apoyados por el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas de ese país, así ellos digan que no. Y es precisamente en Zulia donde, vuelvo y lo repito, ¿no? Se están entrenando en diversos módulos: pilotaje, carga de explosivos, adaptación de explosivos, sistemas de guía, camuflaje táctico, camuflaje electrónico, operaciones de inteligencia y vigilancia, operaciones de ataque. Ya,
Imagino yo que eso se replicará en el suroccidente del país, tarde que temprano, si es que ya no hay, eh, si esta situación no se está presentando en el Cauca y en el Ecuador, porque nosotros tenemos noticias no confirmadas en ese sentido, pero bueno, no las había comentado porque provienen de una sola fuente, pero es indudable, o sea, además tiene sentido. Fíjense, les doy un ejemplo. Antes, una gran unidad insurgente, guerrillera, terrorista, tenía una persona que operaba uno o dos drones de estos. Ahora, en grupos de 15 hombres, básicamente, es ya común que haya 3 personas que tengan a su disposición 6 drones, ¿no? Y una considerable carga de explosivos. Entre otras cosas, porque si esa unidad se ve en algún momento comprometida por, por el ataque de unidades de la fuerza pública, estos drones pueden brindarles la posibilidad de salir de esa situación, ¿no? Porque si una unidad de fuerza pública está tratando de coparlos y si se ve siendo objeto de ataques por parte de estas aeronaves, pues obviamente de esa acción ofensiva se pasa a una acción defensiva, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Eric. Paso la palabra a Jorge para hacerse el cierre del webinar. Muchas gracias, Santiago. La verdad que fueron tantas las preguntas que el tema da para mucho más. Agradecer a Eric y a todos ustedes. Y quizás una reflexión al final. Creo que la presentación de Eric da mucho para meditar hoy en día en la región. Como él dijo, comillas, protección del negocio. 313 ataques con drones, 256 víctimas, un ataque en 2 cada 36 horas. Creo que es un tema que nos tiene a todos que preocupar y planificar y considerar, en especial cuando él hace presente la falta de coordinación, la necesidad de intercambio de información, que no ha habido un gran proceso en general. Yo creo que esas son las grandes enseñanzas que nos quedan a toda la región, en especial a quienes nos están viendo de diferentes partes y países que tenemos diferentes amenazas muy similares. Cerramos con esto los jóvenes del presente año. Queremos agradecer a Santiago Guerra Defensa, a la Academia Guerra que nos están viendo y en especial a todos en la región y en nuestros países que también han compartido nuestras experiencias e invitarlos para las próximas actividades. Les aviso también que el presente webinar va a quedar unos días más, tanto en la página de Santiago con Guerra Defensa como en nuestra página, agradeciendo su constante seguimiento con nosotros. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo, te felicito la franqueza, sobre todo tu presentación, y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buenos días todos ustedes. Muchas gracias. Mi general, muchas gracias, muy amable. No salió pantalla.